Existe un misterio enterrado en las primeras páginas de la Biblia, un enigma tan profundo, tan disruptivo, que durante casi 3.500 años, generaciones enteras de rabinos, teólogos, comentaristas y eruditos prefirieron caminar a su alrededor como si fuera una bomba sin desactivar. No lo tocaban, no lo discutían en público, no lo miraban por demasiado tiempo, pero está allí, grabado en el texto sagrado, esperando pacientemente a quien tenga la valentía de enfrentarlo. Y te adelanto algo, este misterio no solo desafía la teología tradicional, también pone a prueba nuestra manera de leer e interpretar la Biblia. Nos obliga a cuestionar lo que creíamos saber y a mirar más allá de la superficie del relato. Vamos directo al punto. Génesis, capítulo 4, versículo 8. La escena es desoladora. Y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La primera tragedia humana. La primera sangre derramada sobre la tierra. El primer asesinato de la historia. Un acto que rompió el corazón de Dios y manchó la creación para siempre. Hasta aquí, todo el mundo conoce la historia. Es una de las narrativas más fundamentales de la cultura judeocristiana. Pero lo que casi nadie comenta, lo que a menudo se pasa por alto, viene unos versículos más adelante. Y es aquí donde el relato da un giro brutal e inesperado. Génesis, capítulo 4, versículo 17, dice: Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Detente un momento y analiza esa frase, porque la narrativa bíblica, hasta este preciso punto, solo nos ha presentado formalmente a 4 personas en toda la faz de la tierra: Adán, Eva, Caín y Abel. Y Abel, como acabamos de leer, ya no está vivo. Entonces, la pregunta es inevitable y resuena con una fuerza abrumadora. ¿Cómo es posible que Caín tenga una esposa? ¿De dónde salió ella? ¿Quién era? Y, por si fuera poco, ¿cómo un solo hombre, un fugitivo maldito, pudo construir una ciudad entera así? Según el mismo relato, ¿el planeta estaba prácticamente vacío? Si tomamos el texto de manera literal y aislada, estamos frente a un problema gigantesco, un hueco narrativo, un silencio extraño y ensordecedor, un rompecabezas al que le faltan piezas cruciales. Y ese vacío nos obliga a formular la pregunta que millones de creyentes, a lo largo de los siglos, han tenido miedo de hacer en voz alta. ¿Quién era realmente la esposa de Caín? Y si esa pregunta ya te parece incómoda, espera, porque viene algo aún más explosivo, una pista que el propio Caín nos deja. Cuando Dios lo confronta y lo maldice, Caín no solo se lamenta de su castigo, sino que expresa un miedo muy específico. Él dice: He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Analicemos esa frase. ¿Qué cualquiera? ¿De quién está hablando? ¿A quién temía Caín con tanta certeza? Si solo quedaban él, Adán y Eva, ¿quién más podría encontrarlo y matarlo en esa tierra supuestamente desolada? ¿Existían otras personas, otras tribus, otros clanes fuera del alcance de la familia original? Todo esto nos conduce a 3 teorías históricas, 3 interpretaciones, 3 caminos que, a lo largo de la historia, han intentado explicar lo que Génesis no dice explícitamente. Pero antes de sumergirnos en ellas, es fundamental entender algo sobre la naturaleza de la Escritura. Hay momentos en la Biblia donde el silencio no es una falta de información, es una declaración de intenciones. A veces, lo que Dios calla dice tanto, o incluso más, que lo que revela. Teoría 1. La opción lógica, pero incómoda de aceptar. La primera teoría, y la más aceptada por la teología ortodoxa, postula que Caín se casó con su propia hermana. Sí, sé que en nuestra cultura moderna, esa idea suena extraña, incluso perturbadora. Pero es crucial que te transportes al contexto del relato. Estás leyendo sobre el amanecer de la humanidad, un tiempo con reglas y condiciones completamente diferentes a las nuestras. La propia Biblia nos da la clave en Génesis, capítulo 5, versículo 4. Al describir la vida de Adán, el texto dice: Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Plural, hijos e hijas. No 2, sino muchos. Adán vivió 930 años. Eva, presumiblemente, también vivió durante siglos. Imagina la cantidad de descendencia que una pareja puede tener a lo largo de una vida tan extraordinariamente larga. Estamos hablando de docenas,
quizás cientos de hijos. La primera generación de la humanidad fue, por necesidad, una gran familia. Gigantes de la teología, hombres como San Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino, defendieron esta teoría sin reparos. Para ellos, no era un escándalo, sino simple lógica biológica y matemática. Si la humanidad comenzó con una sola pareja, la primera generación de sus descendientes necesariamente tuvo que casarse entre sí para poder procrear y cumplir el mandato de fructificad y multiplicaos. Y aquí hay un punto científico y teológico clave. En ese momento, no existía ninguna ley divina que lo prohibiera. Las leyes contra el incesto que encontramos en el libro de Levítico solo fueron entregadas a Moisés unos 2500 años después. ¿Por qué? Porque en el principio no eran necesarias. Desde una perspectiva genética, Adán y Eva, al ser creados directamente por Dios, poseían un ADN virtualmente perfecto, sin las mutaciones y la degradación genética que nuestra especie ha acumulado a lo largo de milenios. El riesgo de malformaciones hereditarias por la endogamia era prácticamente nulo. Pero entonces, si esta es la respuesta correcta, surge el verdadero misterio. Si Caín se casó con su hermana, ¿por qué la Biblia no menciona su nombre? ¿Por qué dejar ese vacío tan evidente? ¿Por qué permitir que un punto tan crucial para la continuidad de la historia quede en un silencio tan profundo? ¿Por qué el autor de Génesis no escribió simplemente, y Caín tomó por mujer a su hermana, su nombre, y edificó una ciudad? Hubiera resuelto el problema en una sola línea. Ese silencio deliberado es precisamente lo que alimenta la duda y nos empuja hacia la segunda teoría. Teoría 2, la más peligrosa, porque amenaza toda la teología cristiana. Algunos antiguos intérpretes, y también ciertos eruditos modernos, propusieron algo mucho más radical. Una idea que, a primera vista, parece resolver todos los problemas del texto. ¿Y si Dios creó otras poblaciones humanas fuera del jardín del Edén? Según esta hipótesis, Adán y Eva no serían los únicos ni los primeros seres humanos, sino el linaje elegido. La pareja especial a través de la cual Dios iniciaría su plan de redención. Mientras tanto, otros pueblos, otras tribus, ya existirían en otras partes del mundo. Esta teoría, conocida como preadamismo, explicaría de un plumazo de dónde vino la esposa de Caín, sería de otra tribu. ¿A quién temía Caín cuando dijo, cualquiera que me encuentre me matará? Temía a esos otros pueblos. ¿Cómo pudo construir una ciudad? No la construyó solo, sino con la ayuda de esa gente. ¿Cómo? Según los registros arqueológicos, ya existían culturas y civilizaciones mucho antes de las fechas bíblicas de Noé. Sin embargo, esta teoría, aunque atractiva, choca frontalmente con un pilar fundamental de la teología cristiana. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, declara de forma inequívoca: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está el problema insalvable. Si existieron humanos que no descendieron de Adán, entonces esos humanos no heredarían el pecado original. Si no tienen pecado original, no estarían separados de Dios y, por lo tanto, no necesitarían salvación. Y si no necesitan salvación, ¿para qué murió Jesús en la cruz? La universalidad del sacrificio de Cristo perdería su sentido. Por esta razón, la teoría preadamita fue considerada peligrosa e incluso herética por la mayoría de los concilios de la Iglesia. Tocaba el corazón mismo del Evangelio. Alteraba la base de la doctrina de la redención. A pesar de que podría explicar muchas cosas a nivel narrativo, su costo teológico era demasiado alto. Teoría 3, la que fue eliminada del canon bíblico. Y ahora, llegamos a la teoría más explosiva, la más detallada, la que la mayoría de las iglesias jamás menciona. Una teoría basada en un libro antiguo, un texto que fue preservado por comunidades judías, usado por cristianos primitivos, citado por padres de la iglesia como Justino Mártir y Orígenes, y que es considerado escritura sagrada por la iglesia ortodoxa etíope hasta el día de hoy, el libro de los jubileos. También conocido como el Pequeño Génesis, este libro fue uno de los textos más importantes encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, lo que confirma su inmensa antigüedad y su uso extendido durante el periodo del Segundo Templo. Y este libro hace algo sorprendente. Completa las partes que Génesis deja en silencio. Narra los mismos eventos, pero con un nivel de detalle asombroso. Da nombres, da fechas, da edades, y ofrece explicaciones culturales que se perdieron en el tiempo. Y sí,
Como puedes imaginar, revela el nombre de la esposa de Caín. Según el capítulo 4 del libro de los Jubileos, Adán y Eva tuvieron numerosos hijos, incluyendo 9 hijas. El texto especifica que Caín tenía una hermana llamada Abán, y Abel tenía otra hermana llamada Asura. El libro narra que, tras el asesinato de Abel, Caín tomó a su hermana Abán por esposa. Pero eso no es lo más fuerte. Lo verdaderamente impactante es el significado del nombre Abán. En hebreo, Abán significa iniquidad, dolor, tristeza o esfuerzo vano. Un nombre terriblemente simbólico. Un nombre profético que refleja a la perfección el destino maldito de Caín y su descendencia. El texto de Jubileos va aún más allá y registra que Abán dio luz a Enoc en el año 196 desde la creación, y que fue con ella que Caín fundó la primera ciudad. Pero aquí llega el giro más sorprendente de todos. El libro de los Jubileos conecta directamente la historia de Caín con el origen de los Nefilim en Génesis 6. Describe como el linaje de Caín y Abán, el linaje de la iniquidad, se corrompió espiritualmente de una manera tan profunda que, generaciones más tarde, su mezcla con el linaje de Set, el hijo que reemplazó a Abel, produjo una corrupción genética y espiritual que dio origen a los gigantes, los Nefilim, y que fue la causa directa del diluvio universal. Ahora entiendes por qué la iglesia primitiva, al formar el canon bíblico, vio este libro con desconfianza. Explicaba demasiado, daba demasiados detalles, respondía preguntas que, quizás, el Espíritu Santo decidió intencionadamente dejar sin respuesta en el texto canónico. Entonces, ¿cuál teoría es la verdadera? Recapitulemos. La Biblia confirma que Adán y Eva tuvieron hijas. La lógica y los grandes teólogos apoyan la teoría del matrimonio entre hermanos. Y un libro antiguo y respetado como el de los Jubileos nos da incluso nombres y detalles. Todo apunta en la misma dirección. Pero, aún así, el libro de Génesis guarda un silencio solemne. Y esa, creo yo, es la clave de todo el misterio. El enfoque de Génesis nunca fue ser un registro exhaustivo de todas las genealogías, nombres y detalles históricos. Su propósito no es científico ni cronológico en el sentido moderno. Es un libro espiritual, teológico. Por eso, lo verdaderamente importante para el autor sagrado no es quién era la esposa de Caín, sino lo que Caín representa. Génesis 4 no es solo la historia de un asesinato. Es la historia de la bifurcación de la humanidad en 2 caminos, 2 destinos, 2 mentalidades. Caín, el hombre de la tierra, construyó una ciudad. Set, el sustituto de Abel, y su hijo Enos construyeron un altar. Caín se alejó para siempre de la presencia de Dios. En los días de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Génesis no está interesado en darnos una lección de biología o antropología. Está interesado en mostrarnos el origen de 2 linajes espirituales que continúan hasta hoy. El linaje de los que levantan ciudades sin Dios, buscando seguridad y renombre en sus propias obras. Y el linaje de los que levantan altares a Dios, buscando seguridad y propósito en su presencia. La pregunta final no es histórica, es personal. Al final del día, el misterio de la esposa de Caín nos confronta con una pregunta mucho más profunda, una que no se dirige a nuestro intelecto, sino a nuestro corazón. ¿Vives más como Caín o como Set? ¿Tu vida se centra en construir tus propias ciudades o en levantar altares? ¿Buscas el éxito y el reconocimiento humano o buscas la presencia de Dios? ¿Estás siguiendo tu propio camino, lejos de su rostro, o estás invocando su nombre? Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuál de estas teorías te parece más convincente? ¿Crees que la Biblia dejó este silencio a propósito con un fin teológico? Y lo más importante, ¿en qué linaje decides vivir tu vida? Comenta aquí abajo. Y si quieres que exploremos el próximo gran misterio, los Nefilim de Génesis 6 y lo que revela el libro de Enoc, suscríbete al canal. La Biblia no miente. Solo decide qué revelar y qué ocultar para guiarnos hacia verdades más profundas. Y hoy, has visto lo que estuvo oculto por siglos.